Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar sobre los mitos y realidades de la vasectomía. Acompáñenos. Buenos días, Verónica, buenas noches. No, buenos días a ti, porque ahorita está de día que lo estamos haciendo. Buenas noches a los que están en Europa, sí. En alguna otra parte del planeta. Así es, que lo ven en la noche después grabado. Un buen lunes para todos. Y bueno, pues en esta ocasión estamos nuevamente en uno de nuestros temas más. Y ahora, pues el que surgió de tu interés es de vasectomía. Pues fíjate que de repente echamos así revisadas las temáticas y algunas son muy, muy nuevas. Y otras ya tienen sus años, pero todavía tienen la cosa de no haber resuelto completamente todas las dudas. Además de que hay un número importantísimo de varones, en este caso, que es un método de control de la natalidad de forma definitiva para los hombres, y que esto estuvimos discutiendo si hacíamos el programa de todos los métodos para los hombres o si nada más uno, y entonces bueno, haremos más en particular, claro. Sí, haremos más otras series sobre los otros alternativas, algunas ya en uso y otras en investigación, pero este método de la vasectomía es una cosa que yo creo que debería de difundirse todavía más. Hay cosas muy raras, por ejemplo, en términos netos es una intervención mucho menos riesgosa, mucho más fácil, mucho menos dolorosa, mucho eficacia más o menos es igual, comparado con la cirugía que se hace en mujeres. Así y sin embargo, por los procedimientos en sí mismos, claro, como así dices. Es, pero los hombres en general pues no les como que no se convencen tan fácil, ¿no? Sí, eso es un método que ya tiene muchos años, un método que se comprobó su eficacia, sí, su eficacia desde hace ya muchos años, no sé si tengas este dato, pero sí, es un método de planificación familiar definitivo. ¿Por qué? Porque pues puede ser no reversible dependiendo del tiempo que pase desde la cirugía, y bueno, y entonces pues justamente es seguro, fácil, confiable en cuestiones de que no hay complicaciones, ya lo que decías, pero sí alrededor de ello hay muchos mitos. Así es, como que hay muchas ideas, ¿no? Muchas ideas, fíjate que aquí es donde toma mucho sentido lo que hemos platicado en otros temas de los significados o los significantes o lo que representa para el varón justamente su funcionamiento sexual. Sí, la vasectomía es una técnica que pues se realiza en los genitales, ahorita nos vas a explicar, y de ahí es donde surgen todos los mitos y tal vez temores, y yo no sé qué tanto solo de los hombres, sino también de las parejas femeninas en este caso, ¿no? Sí, fíjate algo que también interesante. Pues revisando, fíjate, una de las cosas que anda por ahí en la mentalidad generando un poquitito de temor, es la idea del dolor, de si de veras duele mucho, si de veras es una cosa a la cual... Y lo que es sorprendente es que se han desarrollado técnicas en donde la cantidad de anestesia que hace falta, o sea, sí duele un poquito, pues yo sí, creo que también habría que decir, sí, duele de manera que hace falta, bueno, no es duele como un masajito, ¿no? el proceso, pero no se siente, porque las técnicas de anestesia que se utilizan hacen que lo que se sienta realmente es una especie de jaloneo, de piquetitos, ¿sí? Posteriormente tal vez después hay un poquito de dolor, hay un poquito de inflamación, pero que no esto se resuelve fácilmente. Miren, así comparado con otros dolores que los hombres ahora sí que nos procuramos con alguna frecuencia, nada que ver con una buena caída en un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Donde quede un poco la rodilla o el tobillo ahí medio lastimado, ya anda unas 2-3 semanas ahí que no puede ni caminar. Realmente no tiene esa magnitud, esa intensidad. Así es, ¿no? Bien, ¿en qué consiste la vasectomía? ¿Cuál es el procedimiento para partir de ahí luego? Pues mira, la vasectomía quiere decir vaso cortado, eso es lo que quiere decir vasectomía. Claro. Y el vaso que se corta es un tubito que se llama vas deferens. Ahorita vamos a ver un esquema. Ese esquema nos va a permitir identificar en dónde está el área que se corta. A ver si nos quieres pasar por favor el esquema y hacernos un poquitito así para que como que nos vemos y no nos vemos. El esquema que están viendo es un esquema de antes y después de la cirugía. Ahora si me pones a mí me parece muy bien para que vean ustedes. En este segmento está después y en este segmento está antes.
este es el tubito que estaba yo diciendo, es un tubo que va desde los testículos, que están abajo, en el escroto, sube hacia el abdomen, y es por donde caminan los espermatozoides que se producen en los testículos. Y entonces, lo que se hace con la cirugía es hacer un corte, y a veces se corta y se quita un pedazo. Hay algunas otras técnicas que lo que hacen es poner un sello ahí. En fin, la idea es interrumpir el paso de un lado para otro, y eso hace que los espermatozoides se queden atrapados, digamos, en la línea del corte. Y este atrapamiento lo que hace es que las células pues, no son eternas. Todas las células del cuerpo tienen un tiempo de duración, y es un tiempo relativamente breve, en el caso de los espermatozoides. Entonces mueren, se reabsorben, igualito que se reabsorben las células de la boca, igualito que se reabsorben muchas otras células, y hasta ahí ya acabó el asunto, ¿no? Es decir, no deja de haber producción de espermatozoides, no deja de haber producción hormonal, solamente que justamente ese conducto que permite el paso hace que ya no lleguen hacia afuera, y entonces por eso es un método tan eficiente y efectivo para... La fecundación ya no se puede realizar, no se puede tener actividad sexual, pero ya no hay la fecundación del óvulo, y eso hace que el varón se vuelva estéril. Es tan sencillo porque se realiza en consultorio en unos cuantos minutos. Así es. Digo, los expertos que hacen esto... 10-15 minutos se tarda. Lo realizan, el hombre se va a su casita con ciertas molestias propias de la manipulación, pero se quita poco tiempo. Rápido, sí. Entonces, ¿por qué hay tantos temores? Pues hay muchas ideas, ¿no? Muchas ideas. Por ejemplo, está la idea de que afecta el deseo sexual, que la gente que tiene una operación de este tipo, una vasectomía, va a tener un impacto en el deseo sexual. Inclusive hubo durante un tiempo... la erección, ¿no? Bueno, también la capacidad de erección, ese es otro punto. No, pero fíjate, déjame esto del deseo. Hubo un tiempo donde estuvieron diciendo, sí, claro, porque a la hora que se reabsorben los espermatozoides, entonces el cuerpo aprende a reaccionar contra ellos, y entonces eso tiene un efecto en la calidad. Sí, como su propio enemigo. Exactamente, se fueran a morir. Y eso no sucede. Eso está súper comprobado con los millones de hombres que han tenido oportunidad o han tomado la decisión de hacerse este procedimiento. Recuérdanos, ¿cuándo es que se hizo, empezó a hacerse mayor difusión? ¿Ya tiene cuántos años? Yo creo que unos 20 años, 30 años, 40 años aquí en nuestro país. No, unos 25 más o menos, 20, 25. Pero ya que tiene mayor difusión, en fin. Sí, más o menos por ahí de los 80s, 90s, sí. En que empezó a hacerse más popular, pero todavía, como vamos a concluir diciendo, todavía no con la popularidad. Pero estos mitos de que se vuelve uno o menos potente o que se le quita el deseo sexual persisten desafortunadamente hasta como que se días. Fractura un poco la masculinidad. Sí, también, sí, ¿no? hay temores que había. Así es. La otra cosa que también ahora está funcionando como al revés un poco es el asunto de pensar que la vasectomía es una cosa que puede revertirse con facilidad. Y yo creo que ahí conviene ser muy claro, ¿no? Tú lo dijiste muy rápido, puede revertirse si no es tan temprano. Sí. Pero cuesta un trabajo de los 1000 demonios, y eso es lo que hay que entender muy bien. La complejidad quirúrgica de reconstruir los tubitos es una complejidad elevada. ¿No? Sí, bueno, esa es una parte, es decir, ese corte que mostrabas en la imagen anterior, se puede volver a unir, vamos a decirlo burdamente, y que disculpen los amigos cirujanos, y se cose, ¿no? Las orillas para que vuelvan. Lo que ocurre es que ya no queda tan permeable este conducto. Queda medio tapado, por decirlo o si pasan muchos años también, la producción espermática va disminuyendo, y también la calidad de los espermas. Esa es otra ahí cosa que ocurre. Los que hacen estadísticas y dicen que pues si se hace la reversión más o menos rápido, pues es más o menos exitosa, pero después de 5 ya empieza a bajar y bajar y bajar, y después de 10 pues ya casi no. Pero el punto está en que aunque eso es posible, y aunque es un poquito enredado y un poquito caro, lo que yo creo que es muy importante ver es que la idea de la vasectomía es una idea que debe de mejor dicho, la decisión de la vasectomía es una decisión que hay que tomarla con la perspectiva de el cese de la capacidad cuando ya un varón, y aquí digo un varón, si está convencido que no desea ser padre o que ya no quiere tener más hijos en caso de que ya los tenga, me parece que es una decisión muy responsable.
Así es. Porque entonces va a evitar muchas situaciones y complicaciones que ya sabemos, ¿no? Cuando hay embarazos no planeados, hijos no queridos, que eso es peor todavía. Eso es terrible. Eso da muchos problemas en muchos niveles, ¿no? Y aquí yo pondré otro punto también, me parece interesante, porque hemos tenido oportunidad de platicar con jóvenes me refiero tal vez de 22, 23, 24 años, que ellos han decidido... pues yo estoy convencido que en mi vida no voy a tener hijos, probablemente sí pareja, no hijos, y que cuando van a solicitar el que se les realice este procedimiento, de repente sí se encuentran con obstáculos por parte de los médicos. Pues sí, pues es que también, pues sí, es, debería ser una decisión personal estrictamente personalísima y respetable, aunque ciertamente esas decisiones luego tomarlas a tan largo plazo cuando uno apenas tiene 20, 25, pues está a veces difícil. Bueno, a los 5 ya no más grandecito, pero sí a los 20, 21 años, y ahí entra la discusión en cuestión del derecho. Así es, de quién es, del derecho que tiene a decidir, por supuesto. De quién es la decisión, sí. Yo creo que sí. Y yo creo que hay otro punto antes de que se nos vuele el tiempo, como acostumbra suceder, que ya también vale la pena mucho aclarar. Este procedimiento es un procedimiento que no es de inmediato eficiente, no es inmediatamente, vamos, te operan hoy, mañana, pues hay que tener cuidado, porque el tiempo que tarda en, ahora sí que limpiarse de espermatozoides el sistema, no es de la noche a la mañana. Sí, existe el tubito, sí, los tubitos que estábamos viendo. Todo eso es tubería, digamos, pues no termina donde se hace el corte, sino termina bastante más adelante, y hay muchos lugares donde se pueden guardar los vesículas y se pueden guardar espermatozoides ahí. Y eso hace que sean meses en general la recomendación, un par de meses. 3 meses, sí, 2, 3, bueno, meses, pues sí, bueno, o terapia eyaculatoria intensiva, ¿no? Porque dicen algunos, porque dicen algunos que más o menos son 20 eyaculaciones las que se toma para limpiarse el sistema, pero yo diría que habría que tener mucho cuidado. En realidad, la recomendación médica es medir, ¿no? Hay otros criterios que son menos, pero tiene razón. Después de la cirugía se solicita, no recuerdo si es cada mes o cada determinado tiempo, un eyaculado para efectivamente comprobar que va disminuyendo el número de células hasta que ya no se encuentren. Y entonces ya queda en uso, por decir, en posibilidad de uso y eficacia. Anticonceptiva. Anticonceptiva, sí, por supuesto no protege contra las infecciones, no protege contra el VIH-Sida, pero la perspectiva de tener la reproductividad bajo control, pues es una perspectiva que a muchos varones, al revés de lo que está ahí el mito diciendo de que afecta el deseo sexual o que disminuye las erecciones, les hace vivir el encuentro sexual con mucho más libertad, más tranquilidad. Se pierde el temor al embarazo, que a veces es un temor perfectamente justificado, y que pues hace que las personas tengan una sexualidad más plena. Así es, entonces pues me parece que ahora sí que es una nota de salud importante, considerarla para todas aquellas parejas. En este caso, cuando la pareja es femenina y quieran evitar un embarazo, es una técnica noble. Es muy recomendable, más económico, más cómodo, muy eficaz, altamente eficaz, y lo que hace falta pues es generar conciencia para que esos números que actualmente están tan disparejos de igualdad o equidad, depende pues sí, quieran. Porque mandan a la mujer a que le hagan sus cirugías, la responsable y eso pues eso debería ser más compartido, ¿no? Así es. Entonces ahí les dejamos para la reflexión. Así es, y vamos a terminar el programa nada más mencionando nuestra vista que nos sirvió de escenario. Está muy fácil identificar dónde es, a lo mejor no tan fácil identificar desde dónde, pero es desde luego el Palacio de las Bellas Artes. ¿Y desde dónde? Pues desde el 5 de Mayo, la calle, es donde se encuentran los dos edificios del Banco de México, uno que ya de repente ya no está muy conocido, se llama La Guardiola, está a la izquierda, ahí nada más se ve una sombra de La Guardiola, y el otro es el edificio central del Banco de México. La Guardiola es una historia muy interesante, porque como antes había que tener oro para proteger el valor de las monedas, lo compraban y lo guardaban ahí en La Guardiola, por eso se llama así ese edificio. Abajo, platican, eso no lo hemos visto, pero platican que hay una bóveda enorme para donde se guardaba, ya no se guarda ahí, donde se guardaba el oro que
que respaldaba la moneda mexicana durante muchos años, y bueno, ahora queda ahí nada más, porque ahora ya es puro asunto electrónico y mucho más complicado que los economistas algún día a lo mejor terminan por explicarnos, porque todavía está a veces en el terreno del misterio. Pero bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, y pues tenemos una cita el próximo lunes alrededor de la 1. Buena semana.